dice que el exponente x menos y, ¿qué cosa es? El exponente es el logaritmo en base b de n sobre y. Pero x e y tenemos aquí, entonces nos va a quedar que el logaritmo en base b de n sobre m va a ser igual a x logaritmo en base b de n menos y el logaritmo en base b de n. ¿Y qué vemos acá? Logaritmo de una operación. ¿De qué operación? Logaritmo de un cociente. ¿A qué es igual? Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Como siempre, poniendo los ejemplos obvios para que quede mejor grabado. Por ejemplo, logaritmo de 2.5 en base, vamos a poner 3. Entonces usted debe saber que el logaritmo en base 3 de 2.5 es 5 medios de 2.5 y sería, dice, logaritmo del cociente, logaritmo del numerador, logaritmo en base 3 de 5 menos logaritmo en base 3 de 2. Logaritmo en base 5 de 22 céntimos. 22 céntimos, que es una manera abreviada de hablar de pi, ¿no? Si bien pi es irracional, para fines prácticos, muchas veces al número pi se le expresa como 22 céntimos. Vamos a hacer eso ahora. Esto sería el logaritmo en base 5 de 22 menos el logaritmo en base 5 de 7. Logaritmo de un cociente. Aquí es igual logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y ya con eso tienen más o menos una idea de cómo funciona esta fórmula de aquí. Y ya nos faltaría básicamente una, porque vendría el logaritmo de una potencia, que en buena cuenta sería también la número radical. Vamos a poner aquí logaritmo de una potencia. Entonces, tenemos logaritmo de un producto, tenemos logaritmo de un cociente, ahora vendría el logaritmo de una potencia. Vamos a ver de dónde o cómo es que podemos, qué podemos hacer para deducir esta fórmula. ¿Ya? Voy a trabajar con esta expresión en principio, donde está el asterisco. Vamos a hablar de esa expresión que tiene asterisco, la vamos a elevar a una potencia, elevándola a la m. Si elevamos a la m, vamos a ver qué cosa escribo. B a la x elevado a la m, esta parte, y al otro lado le daría n a la m. Se multiplican los exponentes, ¿saben qué es eso? Entonces me quedaría x, xm o mx, como prefiera, en el orden de los factores del producto n a la m. Y aquí usted tiene nuevamente, ¿qué cosa es esto que está acá? El exponente. X por m es el exponente. El exponente se llama logaritmo. ¿En qué base? B. ¿De quién? De n a la m. Entonces tenemos logaritmo de una potencia. ¿De qué potencia? N a la m. Aquí es igual el logaritmo en base b de la potencia n a la m a x por m o m por x, da lo mismo. Pero x, ¿quién es? A x lo tenemos aquí. Entonces, como es x por m, vamos a colocar a m primero y luego x. En vez de x pongo el logaritmo en base b de n.
Y para que se vea mejor, notamos que cuando hay logaritmo de una potencia, el exponente de la potencia, o sea n, baja a multiplicar o va a multiplicar. Ese exponente pasa a multiplicar a esto que está acá. Y bueno, vamos a colocar 2 o 3 ejemplos para terminar con esto. Nos quedamos el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia. Y habíamos puesto que el logaritmo en base b de n a la m era igual a m por el logaritmo en base b de 1. Esta fórmula es la que teníamos que ilustrar para que ustedes entiendan pues mejor y puedan aplicar estos conocimientos a los ejercicios que están en su hoja de problemas. Digamos logaritmo en base 3 de 16. ¿Qué entienden? ¿Entienden pues logaritmo en base 3 de 2 a la cuarta? Por poner algo. Todos saben que 16 es 2 a la cuarta. Y lo que dije yo que la m baja a multiplicar. Entonces acá sería que 4 baja a multiplicar aquí al logaritmo en base 3 de 2. Eso es lo que hemos deducido. Otro ejemplo, logaritmo en base 5 de 49. O sea, logaritmo en base 5 de 7 al cuadrado. Logaritmo de una potencia. ¿Cuál es la potencia? 7 al cuadrado. ¿En qué base estoy? En la base 5. ¿Qué pasa con este 2? Baja a multiplicar. Baja. 2 por el logaritmo en base 5 de 7. No sé si se falta otro ejemplo, pero vamos a poner este logaritmo en base 3 de 32. Todos conocen que 32 es una potencia de 2, es 2 elevado a la quinta. Entonces tengo logaritmo de 2 a la quinta en base 3. Este de aquí va, sería 5 por el logaritmo en base 3 de 2. Y bueno, me parece que ya colocando 3 ejemplos, mostrando la fórmula, ya estamos dentro del conocimiento pues, elemental que estoy requiriendo. En el caso de la potenciación, no había que ni ponerla, pero vamos a ilustrar de todas maneras logaritmo de una raíz o de un radical, lo mismo. Y aquí tengo el logaritmo en base b de la raíz m de n, que todos saben que el signo radical equivale a quién, equivale al exponente fraccionario. Y estaríamos en el caso anterior de que el exponente baja a multiplicar, entonces quedaría aquí 1 sobre m por el logaritmo en base b de n. O que el logaritmo del radical es igual al logaritmo en base b de n sobre m. Entonces me dice que cuando tengo el logaritmo de un radical puedo simplificar, si deseo, puedo, por eso digo, ¿cómo se hace? El logaritmo del radicando sobre el índice de la raíz. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 10. El logaritmo del radicando, logaritmo en base 3 de 10 sobre el índice de la raíz, que obviamente es 2, pues se sobretiene. Ustedes ven la cosa ahí. O logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de pi. ¿Qué cosa es? El logaritmo del radical, en base 5 de pi
¿Sobre quién? Sobre 3. El logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 11. Logaritmo de lo radical, logaritmo en base 2 de 11 sobre el índice de la raíz 4. Y de esa manera hemos puesto ejemplos para esta cuarta propiedad que en buena cuenta es la misma anterior. ¿Qué más necesitamos para trabajar con los logaritmos? Para ver ejercicios. Algo que se llama cambio de base. Cambio de base. Muchas veces yo estoy trabajando en una base, tengo el logaritmo en base BDN y quiero yo expresar esto en base A, por ejemplo. En la base A estoy con el logaritmo de n, pero en base B quiero ver yo cómo sería en base A. Entonces, bueno, le llamo x, no sé. Podría decir acá entonces que B a la x es igual a B a la x es igual a n. Podemos decir aquí que tomando logaritmos en base, ¿en qué base? En base a, pues es la base que me interesa, lo que dije antes. Tengo el logaritmo en base B de n, pero yo lo quiero en base A. Entonces, tomo los logaritmos en base A y va a quedar logaritmo en base A de B a la x igual al logaritmo en base A de n. Por la propiedad que acabamos de comentar, logaritmo de una potencia quedaría x logaritmo en base A de B igual al logaritmo en base A de n. O x es igual al logaritmo en base a de n sobre quién? Tú a dividir logaritmo en base a de b. X, ¿quién es x? X ya habíamos dicho que era el logaritmo en base a b de n. El logaritmo en base b de n es una fracción logaritmo en base a de n sobre logaritmo en base a de b. Y esto es lo que tenemos que memorizar, pero primero vamos a hacer algunos ejemplos. Si tengo el logaritmo en base b de n, ¿cómo lo expreso en base a? Pongo logaritmo en base a de n. En base a b igual, pongo a. Pero divido entre el logaritmo en base a, que es la base de la cual estoy queriendo pasar, de la otra base, b. Miren, ejemplos. Si tengo el logaritmo en base 2 de 5 y quiero la base 7, implica una fracción. Base 7, entonces pongo el logaritmo en base 7 de 5, que es a la base que quiero ir a la base 7. Sobre el logaritmo en la base 7, ¿de quién? De la otra base, de 2. A ver, logaritmo en base 3 de 11. ¿A qué base? Supongamos, bueno, que si quiere la base 2. Logaritmo en base 2 de 11 sobre logaritmo en base 2 de la otra base, de 3. Y así, último ejemplo, logaritmo en base 5 de 8. ¿A qué base? 4, porque yo quisiera base 4. Pone logaritmo en base 4 de 8 sobre logaritmo en base 4 de la otra base, 5. Insistiendo un poco más en la fórmula esta del cambio de base, y ya con los ejemplos debe estar más o menos, voy a poner una regla que se llama la regla de la cadena. Que es fácil de deducir, no sé si lo haremos, no tenemos todavía mucho tiempo ya, pero dice lo siguiente: logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c por el logaritmo en base c de d por el logaritmo en base d de e. Esto es el logaritmo en base a de e. Esta es una famosa relación que se llama la regla de la cadena. Es producto de logaritmos. Puede ser más los factores,
Y me imagino que eso de la regla de la cadena es por el hecho particular este de BB, CC, de. Entonces, ¿quién queda? Queda el logaritmo base A de lo que queda al otro lado, E. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, le digan a ustedes calcular, no, calcular. Logaritmo en base 2 de 3 por el logaritmo en base 3 de 4 por el logaritmo en base 4 de 5 por el logaritmo en base 5 de 6 por el logaritmo en base 6 de 7 por el logaritmo en base 7 de 8. Supongamos que le quieran calcular eso de más veces. Entonces, ¿cuál es la ilustración?